Buenas noches, jóvenes, Dios les bendiga. Estamos aquí en este nuevo sábado de Loco por Jesús, hoy con una nueva enseñanza titulada Unidad Generacional. Hoy tengo el placer de compartir esta prédica. Estamos aquí en vivo y en directo con mi querida madre, Fabiola. Ella está en Chile, desde la ciudad de Lebu. Eso, si mal no estoy, madre, es al sur de Chile, ¿cierto? Eh, no tanto al sur, no tanto al sur, más al centro de Chile. Ok. Bueno, muchachos, y para todos los que están aquí, adultos, ancianos, ese es un tema familiar, porque el tema unidad generacional fue uno de los temas que estuvimos viendo en el aniversario del año pasado de Locos por Jesús, y hoy hemos querido retomarlo porque vamos a darle un enfoque que va a tener mucho que ver con la actualidad. Entonces, sigue tu madre con la introducción. Bueno, vamos a hablar de la unidad generacional, como lo decía Jesús. Dice, la unidad es un punto que abarca diferentes perspectivas, desde la unidad personal del cristiano con el Espíritu Santo de Dios, la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la búsqueda de la unidad de la humanidad en la hermandad de Cristo Jesús, la unidad entre generaciones, la unidad entre iglesias sin discriminación de denominaciones o concilios, entre otros. Vamos a estudiar, aprender a la luz de la palabra, la unidad desde la perspectiva de las dos generaciones. Amén. La idea con esto es, si se fijan, hay básicamente 5 aspectos en los que el año pasado tratamos el tema de la unidad. Primeramente, nuestra unidad personal con el Espíritu Santo, nuestra relación con Dios, nuestra unidad con Él. Luego, la unidad de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, o sea, la unidad de los miembros de una iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Luego, la unidad de aquellos no creyentes al cuerpo de Cristo, la unidad generacional y por último la unidad entre iglesias, es decir, nada de denominaciones, de concilios, sino todos una sola iglesia. Pero hoy vamos a tocar ese cuarto aspecto que es la unidad generacional. Históricamente, en las últimas 3 décadas de la iglesia actual, los adultos y ancianos han estado al frente de la dirección de diferentes áreas de servicio de las iglesias. Normalmente vemos que los sugieres, diáconos, predicadores, coordinadores o directores de servicios, administradores, tesoreros, maestros, pastores, entre otros, son personas que por lo general ya son adultos, ancianos o en su defecto jóvenes que ya han superado más de un cuarto de siglo de existencia en este mundo. Los jóvenes han sido esa fuerza obrera, motivada y siempre dispuesta a realizar las labores dirigidas por aquellos adultos y ancianos directores de las áreas de servicio. Bueno, lo anterior es bueno. Los ancianos y los adultos han adquirido sabiduría, experiencia útil e importante para el trabajo en la obra de Dios, pero han perdido los adultos la vigorosidad de la que los jóvenes frescos, llenos de energía, experimentan actualmente. Pero los jóvenes se han visto llevados a crear sus propios espacios dentro de las iglesias, y no precisamente para aprender de temas de importancia para jóvenes y adolescentes, como lo puede ser la pubertad, noviazgo, sino, es decir, los ejecutores en primera instancia de aquellas acciones que normalmente realiza un adulto o un anciano en la iglesia. Así es. Esto vendría siendo como que las secuelas de lo que yo anteriormente decía, de que ahí empezamos a ver cómo hay un complemento entre los jóvenes y los ancianos y los adultos, en donde el joven es esa fuerza
motriz, ese que le mete el empuje, ese que se carga 25 sillas al hombro después de un culto. Pero entonces ya el anciano es el experimentado, el que sabe por dónde hay que moverse y todo eso. Y es donde empezamos a ver algo aquí ya de lo que queremos tratar hoy, ese complemento entre las dos generaciones, entre la generación joven y la generación que ya es bastante de edad, digamos, podríamos Adulta, decir, ya están por encima de adulta. los 30, la de generación adulta. Entonces, ya hablando ya de temas actuales, ¿por qué trajemos este tema hoy? Porque hoy en día necesitamos que estas dos generaciones estén estrechamente relacionadas. Y fíjense Amén. de lo que les acabo de decir. El anciano le hace falta, eso lo decía mi mamá, le hace falta ha perdido esa vigorosidad, porque ya los músculos ya las rodillas no funcionan de la misma manera, ya traquean, parecen crispetas traqueando. Galletas de soda. Galletas de soda. Pero eso sí lo tiene el joven tiene unas rodillas, unas piernas siempre dispuestas para caminar, si hay que caminarse un barrio predicando casa en casa, está dispuesto, pero el joven, el adolescente, precisamente como le dice la palabra, adolece de la experiencia y de la sabiduría que sí tiene el anciano. Y fíjense, les voy a mostrar con este ejemplo. Con esto no quiero las personas adultas que nos están escuchando, que es que ya no sirvo o me quieren desplazar. No, no, no. El tema es de que hay cosas y hay actividades de las cuales los jóvenes ya deben de encargarse. Joven, tú que me estás escuchando, tú ya debes de tomar ciertos roles que en la obra de Dios, de los cuales tú también estás llamado. Y quizás si tú ves a una persona adulta que ya no puede, ser caballero, ayuda. No se sienta el adulto desplazado, ay, no, ya no sirvo. No, el adulto tiene que seguir siendo ese pilar fundamental ahí, enseñando, guiando, pero el joven debe aportar todo lo que tiene. Puedes, Jesús, con tu ejemplo que ibas a dar. Listo. Y fíjense, ¿quién lo diría? Hace unos pocos meses era normal que desde el púlpito se predicara directamente a los jóvenes, exhortándoles a no permanecer mucho tiempo conectados en redes sociales y pensar, así es, y pensar que todo ese tiempo metidos ahí los volvió expertos navegantes de este mundo, el mundo digital. ¿Cómo así? Voy a explicar. Y lo tengo por aquí redactadito porque es complicadito. Los adultos que me están escuchando, los que conocen a la vieja Barranquilla, sabrán entender. Si usted le dice a un adolescente que tome un autobús en la Avenida de los Estudiantes, que lo deje en la intersección entre la calle de las Vacas y La Paz, para luego subir hasta donde La Paz se encuentra con el Paseo Bolívar, y que ahí gira en sentido al Banco Agrario, buscando la avenida Olaya Herrera, pero en realidad va a volver a subir por la calle Sello, teniendo precaución del cruce en la calle Obando. Al llegar a donde la calle Sello y la avenida Cuartel se encuentran, me espera ahí. Le aseguro, más perdido que para dónde. Le aseguro que ni Google Maps podrá entender esa referencia. Por lo tanto, dé por perdido a ese inocente muchacho. Pero yo creo que tú me escuchaste, madre, y me puedes actualmente decir cuál es la dirección del punto de encuentro. A ver, el punto de encuentro va a estar ahí en el cuartel. En la calle, en la 44 con 44 me vas a esperar ahí. Ahí me vas a esperar, en la 44 con 44. Ahí me vas a esperar.
Entonces, fíjense cómo las personas ya experimentadas, ya que conocen a Barranquilla, obviamente, mi mamá ya aquí a los 18 años, o sea que ya llevas más de 3 décadas viviendo aquí bueno, más de 3 décadas, no, unas 2 décadas más o menos, un poquito más, tú estuviste viviendo aquí en Barranquilla, así que la conoces, pero de pronto en mi caso, que yo tengo en edad lo que tú llevas más o menos viviendo aquí en Barranquilla, de pronto no me ubico tanto así como de pronto lo harías tú. Pero vamos entonces para que se den cuenta, a poner otro ejemplo. Y escúchenlo. Pero si un joven le dice a un adulto o anciano que para hacer una transmisión en vivo, que para hacer una transmisión en vivo compartida desde su teléfono celular, debe colocar su huella dactilar registrada en el sensor, dirigirse a las configuraciones del celular, entrar a la opción de conexiones inalámbricas y redes, entrar a Wi-Fi, ojo, no Wi-Fi, el Wi-Fi, palabra que no se pronuncia como se escribe, conectarse a la red inalámbrica de cobertura de internet de su, perdón, creo que me perdí otra vez, conectarse a la red de cobertura de internet de su módem, el cual debe tener encendido el indicador de conexión a la red, introducir la contraseña de acceso a la red que se encuentra en la reseña justo debajo del módem. Una vez conectado, abrir Google Play. Si no ha creado una cuenta de Google, debe crearla. Buscar en la sección apps Facebook, descargar la aplicación, crear una cuenta usando su correo electrónico o número celular activo, iniciar sesión, configurar su perfil, agregando datos personales y fotografías. Buscar a todos sus amigos, familiares, conocidos, enviarles la solicitud de amistad, dirigirse al muro de inicio, entrar al icono en vivo, darle nombre a la transmisión, entrar a la opción con un amigo, seleccionar al amigo con quien desea realizar la transmisión compartida, seleccionar con cuál de las dos cámaras va a realizar la transmisión, ya sea frontal o posterior, y por último, iniciar video en vivo. Tengamos por seguro que la frustración se va a apoderar de este adulto, de este anciano. Ese celular va a terminar estrellado. Realmente eso así es. La tecnología nos cuesta, a los adultos nos cuesta mucho y es lo que estamos viviendo. Y te aseguro que yo no, con todas las indicaciones, el ejemplo que diste, por ahí llego a la mitad, Jesús, por ahí llego a la mitad, el resto te llamo y te digo, auxilio, ayúdame. No, muchas veces no sabemos ni entrar a una transmisión de estas, o los servicios de la iglesia se están transmitiendo en vivo y hay muchos adultos que si no tiene un joven en la casa que le ayude, te aseguro que no está entrando a la transmisión, no se está congregando ni virtualmente. Por eso, porque le hace falta esa sabiduría, toda esa destreza que ustedes han adquirido de estar metidos en las redes sociales, y ustedes son como peces en el agua con eso. Hoy vemos los niños muy chicos y a veces hasta siento vergüenza porque los chiquis saben manejar más el celular que yo. Mis nietos me aventajan en esas cosas. Entonces, pero son dos ejemplos que si se unen es un gran potencial, ¿ya? El mundo actual ha cambiado. El evangelio hasta hace unos meses se moviera por las calles, los predicadores en las esquinas, grupos visitando, los grupos de oración, la consolidación de persona a persona, llevando la ayuda a aquellas personas que lo necesitaban, ir hasta su casa, visitarle, hasta estrecharle, darle un abrazo, que muchas veces ese abrazo era suficiente, ese abrazo habla. Hoy no se puede hacer esas cosas, hoy no. Hoy
sin mencionar también las cosas que hacemos dentro del templo, las reuniones, el compartir, el cumpleaños, bueno, tantas, pero tantas cosas que hacíamos en el templo y nos gozábamos con eso, con los hermanos, ¿verdad? Pero ahora no, esas ayudas que se llevaban a esos sectores vulnerables también, y eso no se está haciendo, o sí se está haciendo, pero no en la medida como se estaba haciendo antes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama el evangelio? Llamadas por Messenger, ahora el culto online, en la reunión administrativa es por Zoom, los estudios, el discipulado también es por Facebook. Ahora todo es por las redes sociales, ¿verdad? Entonces, sin mencionar, ¿cuáles me faltan ahí mencionar? Instagram, ¿verdad? El TikTok. ¿Qué más hecho me hace falta por mencionar? Sí, o sea, los grupos de oración se hacen por sala en Messenger. La consolidación se escribe, es por chat de Messenger o de WhatsApp. Las transmisiones por Facebook Live. Las campañas evangelísticas se hacen por TikTok, por Instagram. Los conciertos por YouTube. Por YouTube. Sí. Entonces, bueno, hay que ser realistas. Los tiempos han cambiado los tiempos y desafortunadamente los adultos nos hemos como que quedado. Y hago un paréntesis aquí y te invito a no quedarte. Cada día hay que aprender, porque sí podemos aprender. En Colombia hay un dicho que dice que el oro viejo no da la pata, pero yo digo que sí. Cuando nos disponemos a aprender, aprendemos. Así sea la fuerza, pero aprendemos. Todos tenemos que tener la disposición de aprender. Perdón. Así que la distancia no sea el impedimento para poder llevar el evangelio de Dios, tener estos tiempos. Así que bienvenidos al mundo digital. Así es. Y bueno, la idea es que efectivamente, la idea es que no se queden los adultos, los ancianos en la era del telecom y las postales, sino que también avancen junto con la juventud. Como lo decías tú, hoy en día la iglesia nos hemos tenido que reinventar, literalmente, porque al no poder congregarnos presencialmente hemos tenido que utilizar estos medios, en donde ahora mismo el impedimento ya no es la distancia. Yo recuerdo muy bien que a veces era ese impedimento, por lo menos yo me acuerdo cuando yo vivía en Palmar, yo me congregaba entre semana, iba solamente los jueves porque arrancaba ya directo del trabajo, desde por allá, ya casi llegando a Ponedera, corra para la iglesia y llegaba ya sobre el tiempo ya del servicio iniciado. Pero si otros fueran, si en este momento aún estuviera trabajando, para mí sería tan cómodo yo ir en el bus de regreso a mi casa allá en Palmar y tranquilo, ir viendo la transmisión desde mi celular, porque ya hoy en día el congregarnos ya no depende, como decía, de la distancia, sino de que tengamos una cobertura a la red de internet o incluso si no tiene internet, con tan solo que tenga un celular que tenga cobertura a la telefonía móvil, ya nos podemos congregar. Porque fíjense que aquí en la congregación tenemos una persona que se encarga de aquellas personas que no tienen internet, la llama y a través de la llamada le transmite la prédica, todo el servicio, las alabanzas, ahí lo escucha. Entonces, miren cómo los tiempos van evolucionando. No hay excusa, Jesús. En estos tiempos no hay excusa para decir que no nos congregamos, para decir que no escuchamos la palabra de Dios. Así como tú decías que andabas distancia hasta llegar a tiempo a la iglesia, al servicio. Ahora tenemos más disposición, ahora es como que es más fácil entrar
ahí en tu mano, tener el celular, abrirlo, compartirlo con alguien. Ahora es más fácil. Entonces ya aquí ya hemos hablado, hemos tomado una introducción con ejemplos, con lo que es el contexto, pero ya aquí vamos a lo que venimos, a la palabra del Señor, que eso es lo que venimos a aprender hoy, y vamos a darle un buen tiempo a este tiempo en la palabra del Señor. Amén. Miren este título: la transición generacional no es una carrera de relevos, es una carrera de rally. Repito, la transición generacional no es una carrera de relevos, es una carrera de rally. Entonces voy a explicar qué es una carrera de relevos. La carrera de relevos es una modalidad atlética en la que hay un equipo de corredores, de atletas. Entonces, el uno lleva un palo que se llama relevo. Entonces, el corredor debe correr, llegar hasta una meta en donde hay otro compañero que le va a recibir el relevo, y ahí el que lleva el relevo, ahí se detiene, hasta ahí quedó. Y ahí al que le entrega, ese es el que empieza a correr. Sí. Y una carrera de rally consiste en esos automóviles que son rápidos, pero que no hacen circuitos como tal en carretera, sino en montañas, en desiertos, y se caracteriza porque estas carreras sí o sí deben tener un piloto y un copiloto. Es decir, un piloto que se encargue de conducir el automóvil, de darle pedal, darle velocidad, guiarlo, pero el copiloto es el encargado de llevar el mapa, de darle las instrucciones al piloto y decirle: hey, ojo que por aquí hay una curva de tantos grados, hey, pilas que debes cruzar a la que viene a la derecha, ojo por aquí en este barranco, tal. Es el que lo va guiando. Y ambos tienen que estar activos al mismo tiempo en la carrera, ayudándose el uno al otro. Entonces, vamos entonces, y tengo esta frase aquí anotada: la transición generacional que hubo entre Moisés y Josué no fue la misma que hubo entre Pablo y Timoteo. Y yo no voy a hablar de esa transición generacional que hubo entre Moisés y Josué. Vámonos a buscar aquí en la Biblia, en Números 20, 10, 12. 20, capítulo 20, versículos 10 al 12. Vamos a leerla. Aquí la tengo. Listo, ya yo voy llegando. Dice la palabra del Señor. Y reunieron Moisés. Continúa, madre. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tiene que ver esto con transición generacional? Recuerden y les contextualizo que el líder que designó Dios para sacar al pueblo de Israel de tierra de esclavitud de Egipto y llevarlo a tierra prometida fue Moisés. Pero ¿por qué Moisés no terminó la obra? Es decir, ¿por qué Moisés no terminó entrando a la tierra prometida? Precisamente porque vemos que aquí Dios le dio una orden explícita. Tú le vas a hablar a la peña. Pero Moisés no hizo eso, sino que la golpeó. Entonces, a causa de este error de desobediencia, aquí mismo vemos cómo entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón que ellos no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, en este suceso queda marcado para una generación que se quejaba de todo. Y entonces
aquí es donde nos hacemos una pregunta. ¿Quién será el sucesor de Moisés? Pues la persona designada era un joven llamado Josué, quien servía a Moisés. Y aquí vamos a leer bastantes versículos. Vamos a ir leyendo la Biblia. Vamos a buscar Éxodo capítulo 24, versículo 13. A ver, el 24:13. Correcto. Dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ahí vemos que Josué era ¿qué? Servidor de Moisés. El servidor. Pero oigan bien esa palabra, servidor, porque la vamos a tener en cuenta en esa transición generacional que hubo entre Pablo y Timoteo. Miren que Moisés trataba a Josué como un servidor. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo llamaba a Timoteo. Así. También Josué era un buen soldado. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Vemos que también Josué procuraba estar alejado de las costumbres imitadas de otros pueblos. Es decir, Josué buscaba estar alejado de la idolatría. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 32, versículos 17 y 18. Dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió, no es voz de alarido de fuertes, no voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Amén. Vemos ahí entonces que Moisés viene bajando del monte. Josué está aparte y Josué es quien le dice a Moisés, oigo voces de alaridos entre el pueblo. Josué inocentemente pensaba que eran alaridos, pero Moisés le aterriza y le dice, no son alaridos, no es lo que tú estás pensando. Josué también era apartado para Dios. Y esto lo vemos en Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí estaba Josué. Ok, consciente de que no era su momento de subir al monte y de tener un cara a cara con Dios, pero se mantenía apartado para Dios. Era un joven ejemplar, es decir, si Josué, yo creo que nosotros los jóvenes deberíamos tomar ese buen ejemplo e imitar eso de Josué. Un muchacho que estuvo expuesto a tantas cosas que había alrededor de él, al pecado directamente que hacía su familia, su pueblo. Pero Josué determinó no contaminarse y mantenerse ahí apartado. Y así es. Por aquí vemos apartado. Y vemos que todas estas cualidades de Josué eran buenas. Intachable Josué. Y entonces, ¿por qué cuando Moisés golpea la peña y Dios le dice, bueno, tú no vas a entrar en la tierra prometida, ¿por qué enseguida no designa a Dios enseguida como reemplazo de Moisés a Josué? Precisamente porque hay un detalle, y es que Josué aún era un joven y era también inmaduro. ¿Qué le hacía falta? Todo lo que ya Moisés llevaba por delante. Años. Toda la experiencia y de sabiduría. Así. Esa transición generacional se dio como una carrera de relevos. Es lo que les quiero hacer entender con esta parte. Esa transición entre Moisés y Josué fue una carrera de relevos. Es decir, Moisés hasta donde murió, entregó el relevo y ahí fue donde empezó Josué. Y eso lo vemos en Josué capítulo 1, en el versículo
1 y 2. A ver, Josué 1:2 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad y Madre, reconoced la tierra y madre, es Josué capítulo Perdón, 1. estoy equivocada. Perdón, estoy equivocada. Josué 1:2. Correcto. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí está la gran promesa. Ahí está. Entonces vemos esa transición generacional que se da como una carrera de relevos. Cuando murió Moisés, fue que Josué empezó a ejercer liderazgo. Entonces, y ahora vamos a ver, ahora, madre, tú nos vas a compartir ahora la carrera de rally que hicieron Pablo y Timoteo. Así es. En cambio, vemos entre Pablo y Timoteo, no sucedió lo mismo, pues en la primera carta de Timoteo, pues vamos a leerlo ahí, primera de Timoteo 1, del 1 al 4. La palabra de Dios dice, Pablo, ahora yo te ayudo a leer. Okay. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí vemos un aspecto, ya tú no lo vas a decir. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Perdón, me perdí por ahí. Edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Aquí en este primer texto que leemos, vemos ahora una nueva relación. Ahora no es el siervo, no es el soldado. Ahora Pablo llama a Timoteo hijo. Hijo. Y el hijo tiene muchos derechos, ¿cierto? El hijo tiene más derechos que el siervo, que el soldado. Empecemos ahí ya a ir examinando y degustando esta palabra, hijo. Ya Pablo no lo llama como cualquiera, no, hijo. Y ese hijo ya tiene derecho, ¿verdad? Ahí vemos a un Pablo en ejercicio y liderazgo del Evangelio. Le escribe a un Timoteo, a un joven que que no están separados, están juntos andando el mismo camino, están los dos sirviendo, haciendo lo mismo, aprendiendo. Yo me imagino a Timoteo ahí pegadito de Pablo, escuchándole cada una de esas palabras y extractando todo lo bueno de Pablo para él también hacer, para él también servir, y ojalá los jóvenes sean sabios en esta parte, y siempre extracten de los adultos esa sabiduría, esa experiencia que tiene ya el adulto, y interactuar con el adulto y preguntarle, ¿por qué lo estás haciendo así? O ¿por qué? Siempre preguntar el por qué y aprender. Jóvenes, tú que estás ahí escuchando, aprende de esos padres espirituales que te están guiando,
de ese maestro que tienes ahí que te está guiando. Aprende y sigue. No esperes un tiempo para, ay, no, es que todavía no es mi tiempo y yo voy a esperar. No, es ya que tú tienes que aprender y ir dando esas enseñanzas. Entonces vemos un liderazgo de Pablo ahí fuerte, un Pablo que vamos a decir se la sabe, delante de Timoteo se la sabe todas, y vemos a un Timoteo muy interesado en aprender, un Timoteo con todo el deseo de escudriñar, de aprender todo aquello que Pablo sabía. En la segunda carta de Timoteo 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, perdón, me perdí. No, voy a repetir el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Amén, amén. Y ahí vemos el cumplimiento de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Tarea para los padres. Tarea para los padres. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. No lo obligues. No lo presiones. Instrúyelo. Enséñale el amor a Dios, el temor a Dios. Yo creo que ahí tengo a mis hijos y pues yo siempre he dicho que nunca les obligué a coger este camino. Les demostré con ejemplo a amar a Dios y ahí están. Vemos a un Pablo llamando a Timoteo, hijo, ¿cierto? Qué buena relación cuando el padre le llama hijo, ¿verdad? Porque ahí vemos nosotros de que no hay distanciamiento, lo sabe todo. Venga, hijo, tú que lo sabes, venga, hijo, aprende. Esa relación también la puedes tú tener, porque papá Dios también te llama a ti hijo. ¿Tú cómo te diriges a Dios? Papá Dios. Ese es nuestro Padre. Dirígete a Él, papá Dios. Y Él te va a decir, hijo. Permite que Dios te diga, hijo. Y tú, dile, Padre. Que esa relación, joven, esa relación se vuelva tan intensa. Jóvenes, de pronto yo sé que algunos todavía no se han dado cuenta. Hay unos jóvenes que todavía no han abierto sus ojos y no han visto el potencial que hay en cada uno de ellos. Pero adultos, guiémosles, ayudémosles. A ellos también necesitamos apoyarlos. Apoyémonos, unámonos unos a otros. Unamos esa experiencia con la sabiduría, con la energía que tienen hoy los jóvenes para llevar este evangelio. Bueno, sí, ya para terminar y no excedernos en el tiempo, la conclusión de este mensaje, pero la idea es para a todos va el mensaje. En estos tiempos tiene que haber unidad generacional. ¿Por qué? Amén. Porque ahora mismo es el anciano, es el adulto el que tiene la sabiduría y la experiencia, pero es el joven el que tiene las herramientas y el que sabe manejarlas. Nosotros los jóvenes
muchachos, les hablo a los líderes y les hablo a todos en general, nosotros ahora mismo estamos llevando la bandera adelante de ser iglesia. Nosotros estamos haciendo iglesia. Nosotros estamos siendo agentes de cambio para que el evangelio no se detenga y para que con mucho orgullo podamos decir, el mundo ha entrado en pausa, pero la iglesia no se ha detenido. ¿Por qué? Amén. Seguimos predicando, ya no en las calles, pero sí dentro de las redes sociales. Seguimos ganando almas. Yo como el líder del grupo de los líderes juveniles que han estado trabajando fuertemente, tenemos nuestras reuniones, miramos algunos reportes y hemos notado que hay muchas personas, y tal vez hay una persona aquí que me está escuchando, que usted nunca se ha congregado presencialmente en nuestro templo. Usted se ha venido a añadir ahora en este tiempo que hemos estado haciendo los servicios transmitidos así, de esta manera, en línea. Miren, es resultado de que nosotros seguimos sembrando la semilla. Alguien a usted le envió la invitación, o tal vez como nos pasaba cuando estábamos en el templo, a veces la gente pasaba y escuchaba las alabanzas o escuchaba a alguien predicar y le caía la curiosidad por entrar. Y claro, la persona entraba, el que le daba la bienvenida, se quedaba, escuchaba la palabra del Señor y ahí se quedaba congregándose con nosotros. Ahora tal vez usted va pasando, abre su Facebook, va pasando el inicio, va viendo que los memes, que el video chistoso, que la noticia, y de pronto ve, hoy una transmisión en vivo. Y usted entra y empieza a escuchar palabra de Dios y se queda ahí. Porque hay algo de la palabra de Dios que causa efecto en usted. No somos nosotros. No somos nosotros. Es el poder de Dios en su vida. Nosotros aleluya. Ministros, solamente somos instrumentos del Señor para predicar su palabra. Así que, adultos, jóvenes, ancianos, vamos a unirnos. Los jóvenes, vamos a meterle perrenque, vamos a dejar la flojera, vamos a dejar de poner excusas para todo y vamos a ponerle fuerza, perrenque, vamos a idear nuevas maneras de hacer que los adultos nos impregnen de su sabiduría y de su experiencia y al mismo tiempo nosotros los jóvenes inspirarle fuerza y vigor a los adultos para que no se queden ahí como que, ay, ya, hasta aquí llegué yo porque ya con estos años que yo tengo encima, ya la cadera no me funciona bien, ya, no, vamos a ponernos las pilas, vamos a activarnos y vamos a proponernos en este tiempo a seguir siendo iglesia, ayudar al necesitado, a llevar una palabra que la necesita, atender al consolado. Tenemos una tasa de mortalidad bastante numerosa aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Hay muchas personas, hay muchas viudas, huérfanos, hay familias que están siendo necesitadas de ese mensaje del evangelio, de un Dios que consuela. Así que ánimo, iglesia. Vamos a seguir siendo iglesia y vamos a unirnos como generaciones. Y no vamos a aplicar la carrera de relevo, no. Las dos generaciones, vamos a correr la carrera al mismo tiempo. Porque como nos ha enseñado nuestro pastor, amén, la carrera del evangelio no es del que llega primero, no, es del que persiste hasta el final. Dios les bendiga, hermanos. Les dejo nuevamente con Yuleidis para que ya nos esté finalmente despidiendo. Dios les bendiga. Bendiciones.